Es muy obvio que cuando de crecimiento se trata, se está hablando de proceso. Un proceso que implica varios factores. Si se trata de crecimiento físico o corporal, depende en gran manera de la alimentación, el estado de la salud, el bienestar emocional, el deporte, el buen descanso, etc. Si hablamos de crecimiento personal, se debe incluir la autoevaluación, el conocimiento, la capacitación, tomar decisiones determinantes, etc. igualmente. Y si hablamos de crecimiento espiritual, sucede de manera similar. El crecimiento espiritual no se da por inercia, es algo que necesita determinación y voluntad. Obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, que nos da todos los recursos que necesitamos. En nuestro devocional de hoy, el apóstol Pedro nos instruye acerca de este tema. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y veamos lo que nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice la Escritura: Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pedro sugiere que todos estos atributos son cualidades que deben añadirse generosa y sacrificadamente a la fe. Como hemos señalado anteriormente, la fe es una de las muchas ideas de este párrafo que son sinónimos de la vocación del creyente. Aquí representa la aceptación inicial del Evangelio por parte de la persona, lo cual obviamente es la base de toda la vida cristiana. Y esta lista de atributos surge de nuestra fe inicial en Jesús. Entonces, ¿qué ladrillos, por decirlo de alguna manera, deben colocarse sobre el fundamento de nuestra fe en Cristo? De forma progresiva, Pedro enumera las 7 cualidades adicionales del carácter cristiano. Las 5 primeras parecen ser características que surgen de la relación con Dios, mientras que las 2 últimas representan la relación con el prójimo. Examinémoslas rápidamente, de alguna forma. En primer lugar, virtud. Está hablando aquí de la virtud en bruto, o de la excelencia moral. Mediante este rasgo se establecen buenos hábitos y se disipan los deseos carnales. Nadie nace bueno o virtuoso, pero los creyentes en Cristo pueden vivir su bondad por la gracia divina. En segundo lugar, conocimiento. El conocimiento debe añadirse a la virtud. Esta palabra, que significa sabiduría práctica, es la sabiduría y el discernimiento que todo cristiano necesita para vivir una vida virtuosa. En tercer lugar, encontramos el dominio propio. A esta sabiduría y discernimiento debe seguirle este dominio propio. Para los griegos, esta palabra conllevaba la idea de controlar las pasiones en lugar de ser controlado por ellas. Pero los creyentes entienden que el control de las pasiones solo es posible cuando nos sometemos al control de Cristo que habita en nosotros. En cuarto lugar, encontramos la perseverancia. Los lectores de Pedro ciertamente necesitarían este atributo. Al dominio propio deben añadir la perseverancia para resistir bajo la persecución que se les avecinaba. Pedro veía la perseverancia como el temperamento de la mente que es impasible ante las dificultades y la angustia, y que puede resistir las pruebas sin cederle a la carne. Pero en quinto lugar, Pedro nos invita a la piedad. A la perseverancia debe de añadirse esta piedad. La piedad y la devoción a Dios que se manifiesta tanto en los sentimientos como en el comportamiento correctos hacia Él. Y los creyentes deben demostrar el respeto y la reverencia apropiados hacia su Dios. Luego encontramos la fraternidad. Pedro dirige ahora su atención hacia las relaciones horizontales que se desprenden de los 5 primeros atributos. A la piedad, dice, debe añadirse la fraternidad. Este afecto debe ser compartido entre hermanos y hermanas en Cristo y se manifiesta en expresiones como la amabilidad, la generosidad y la cortesía. Y por último, el amor. El pináculo de la lista de atributos de Pedro para la madurez cristiana es el amor. Este es el amor ágape que Dios nos demostró y desea que nosotros le demostremos a Él y también en horizontal a los demás. Este amor tiene su origen en Dios y no en nosotros. Quien ama de esta manera desea el mayor bien para la persona amada y se manifiesta en acciones de sacrificio en su favor.
Tal vez alguien pueda decir, esto es mucho pedir para un ser humano. Sin embargo, los cristianos somos capaces de vivir esta vida virtuosa, porque realmente no es por nuestros esfuerzos solamente, sino por la vida de Cristo en nosotros. A medida que lo conocemos más y más, nuestro amor y compromiso se expresan a través de estos atributos que fluyen de lo que Dios ha hecho en nosotros a través del Señor. Como creyentes, nunca debemos permitirnos empezar a pensar que el carácter piadoso es el resultado de nuestros esfuerzos. Ahora bien, cultivar estas cualidades en nuestra vida es un reto. Eso es innegable. Aunque el poder de Dios nos ha provisto de todo lo que pertenece a la vida y la piedad, la cuestión no es si el creyente tiene estas cualidades o no. El punto es que el creyente necesita crecer en el grado en que sean demostrables. Estas cualidades deben tener una influencia cada vez mayor en nuestras vidas como discípulos del Señor. Por lo tanto, nutrámoslas y démosle rienda suelta para que se noten, para que se reflejen estas virtudes. Pero también tomemos esta porción de las Escrituras como una advertencia, desde el punto de vista de no quedarnos en ellas 7 solamente. Pero tampoco debemos pensar que algo está mal en nuestro progreso y proceso hacia la semejanza con Cristo si una de estas cualidades no sigue el orden señalado. La cuestión es que la auténtica fe en Cristo debería progresar siempre en nuestras vidas manifestando atributos como los de la lista de Pedro y el fruto de la lista de Pablo en Gálatas. Así que, hermanos y oyentes, cultivemos y esforcémonos por nuestro crecimiento espiritual. Enfoquémonos en eso y con la ayuda del Espíritu Santo a nuestro lado, con nosotros y en nosotros y por nosotros, lo lograremos a la luz de las Escrituras. Vamos a darle gracias al Señor. Maravilloso Padre que estás en la gloria y que haces resplandecer tu rostro sobre tus hijos. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tanta bondad y compasión. Señor, te rogamos que nos ayudes en nuestro crecimiento espiritual cada día. No permitas que nos quedemos en una mera profesión de nuestra fe. Guíanos, Espíritu Santo, para alcanzar la estatura del varón perfecto, a fin de que nuestra vida sea un claro reflejo de tu bondad y santidad. Reconocemos que sin ti no seríamos capaces, pero contigo todo es posible. Ayúdanos a crecer espiritualmente, para la gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Apreciado hermano, después de escuchar este mensaje, te invito a que medites en él y reflexiones. ¿En qué nivel o en qué estado de madurez y crecimiento espiritual te encuentras en este momento? Pidámosle al Señor que el poder del Espíritu Santo nos ayude a avanzar todos los días para que cada vez desarrollemos más y se reflejen mucho más estas cualidades y estas virtudes, para la gloria del Señor y para nuestra bendición y la bendición de todos los que nos rodean. Dios te bendiga, hermano. Comparte este mensaje.